Vamos a continuar, hermanos estudiantes de quinto grado, hablando sobre un tema muy importante que surge posterior a los movimientos de reforma protestante en Alemania. Este es un tema que lo debemos de conocer porque prácticamente es parte de la historia y la respuesta que la Iglesia Católica tiene al ver que no solo en Alemania, sino en Europa, algunos países fuertes como Suiza estaban, como Inglaterra, perdón, estaban adoptando, estaban abrazando, estaban uniéndose a los movimientos de reforma. A este movimiento se le conoce como la contrarreforma, es decir, la respuesta que aquella iglesia tuvo al ver que fue imposible contener los movimientos de reforma que se estaban disparando en algunos países tan aliados en otro tiempo, como lo era Escocia, como lo era, bueno, Alemania, Inglaterra, algunos países como Francia, España, Italia, permanecieron muy fieles, muy leales, pero en otros países que hemos mencionado, como Alemania, Suiza, Escocia, Inglaterra, la reforma era un verdadero movimiento de grandes proporciones espirituales, políticas, económicas, y fue golpeado en ese tiempo el sistema católico romano al encenderse la llama de la reforma. Ahora, tenemos que considerar que en ese momento hay movimientos de la Iglesia Católica que son fuertes y trascendentes hasta el día de hoy. Es decir, que las posiciones que tomaron aquellos en relación a cómo enfrentar la reforma protestante, las decisiones históricas de ese tiempo aún permanecen en el seno de la Iglesia Católica como tal. La Iglesia Católica cerró sus puertas definitivamente a los movimientos de reforma, a las iniciativas de reforma, y para ellos fue más importante mantener el poder político, la recaudación económica, la injerencia en los asuntos nacionales de las naciones, que volver a los principios espirituales de la palabra que los reformadores proponían que la iglesia volviese. A este movimiento se le conoció como movimiento de contrarreforma y es lo que quiero compartirles en esta sesión. La contrarreforma. Por favor, tomen sus apuntes y anoten el tema, la contrarreforma. De esto es que en este segundo periodo de este día nos vamos a ocupar para estudiar. Muy bien, la contrarreforma. Si en algún momento en la evaluación la pregunta dice defina la contrarreforma, no se olviden que son las decisiones y acciones que la Iglesia Católica Romana toma en respuesta a la eh, reforma protestante de Martín Lutero, que empezó en Alemania y que continuó en el resto de países. Muy bien, entonces quiero compartirles con ustedes este material. Y nuestra primera presentación dice que la contrarreforma, o la también conocida como Reforma Católica, es un movimiento que surgió en la segunda mitad del siglo XVI como respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, iniciada en los primeros años del siglo XVI, entre 1514, 15, 16 y 17.
Entonces, entre 1550 en adelante, la Iglesia Católica establece su movimiento que se llama la Contrarreforma. Entonces, esta consistió en la creación de nuevos dogmas basados en el catolicismo. Fíjense que la Iglesia Católica perdió muchísimas personas, muchísima incidencia, exactamente por sus dogmas. Y lejos de reconsiderar su dogmática, lejos de corregir el camino y regresar a las escrituras, la contrarreforma es un movimiento que, entre otras decisiones, tiene como, como un enfoque principal fortalecer, fortalecer la dogmática de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se dio ni siquiera un metro, ni siquiera un metro a las propuestas, a las demandas de la reforma protestante. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles a su tradición, se mantuvieron fieles a su poder político, se mantuvieron fieles a su historia y no dejaron que el Espíritu Santo los tocase para volver a la palabra. Las medidas tomadas en la Contrarreforma Católica del siglo XVI fueron cuatro. En primer lugar, el Concilio de Trento. Recuerden que un concilio es una reunión donde se discuten temas controversiales. Ya la iglesia cristiana evangélica apostólica había hecho algunos concilios en los primeros 300 años y posterior a ellos. Entonces, en este tiempo, la Iglesia Católica convoca a un concilio con todos sus ministros, con todos sus líderes y toman una decisión ante los movimientos de reforma. También se establece una nueva orden monástica en la cual todavía se conoce como la Orden de los Jesuitas. También tenemos que establecen la persecución activa para los reformadores y para los protestantes, y también la Iglesia Católica, como respuesta a la reforma protestante, vuelve a las misiones. Pero recuerden que son las misiones católicas. Ellos empiezan a ponerle importancia a la propagación y eh, a la población, llegarle a través de sus credos, a través de sus doctrinas. Y posteriormente a eso, pues encontraremos que empiezan a buscar países, países no descubiertos, por decir así, no conquistados, y empiezan a llevar la fe católica hacia América, hacia África, y empiezan a retomar un espíritu misionero católico, católico. Entonces, las medidas tomadas en la Contrarreforma Católica del siglo XVI tienen que ver con el Concilio de Trento, que es una reunión, la Orden de los Jesuitas, que es una orden monástica, y la persecución activa hacia las comunidades protestantes, y pues ya hemos dicho, las misiones católicas. Cuando hablamos del Concilio de Trento, estamos hablando que este no se desarrolló en un solo día, mucho menos en una sola semana, mucho menos en un solo mes, sino que fue un concilio que fue desarrollado entre 1545 y 1563. Imagínense, fueron pues 18 años de reuniones en la que decidieron lo que posteriormente lo declararon
en la Declaración Conciliar de Trento. Dice que fue la reunión de todas las autoridades de la Iglesia Católica, así como los obispos para parar, para detener las reformas protestantes dadas por Martín Lutero. Se dividió en 3 sesiones. La primera iniciada por el Papa Paulo III en 1545, la segunda iniciada por Julio III entre los años 1550 y 1555 y concluye con otro periodo que lo desarrolló el Papa Pío IV hasta 1563. En esas reuniones, en todos esos años, en ese concilio que pues dilató tanto, se decidieron en la Iglesia Católica algunas reformas llevadas a cabo en ese concilio. Y algunas de esas reformas eran las siguientes. En primer lugar, el catolicismo definió su doctrina. Y en ese concilio, vean qué triste esto, el catolicismo decidieron, decidieron su cuerpo de ministros, su cuerpo de líderes, su cuerpo de maestros, decidieron que en cuanto a la salvación de Cristo, contrario a la premisa doctrinal de Martín Lutero, que la salvación era por fe, ellos mantuvieron a pie firme que la salvación de Cristo se consigue por la fe y las obras, ya sean de caridad o de penitencia. También confirmaron la doctrina del libre albedrío y también dijeron que esta doctrina era la base para creer que el cristiano tenía libertad para hacer el bien y el mal, siempre y cuando tuvieras fe en Dios. Entonces, la doctrina, en cuanto a la salvación, siguieron proclamando, siguieron creyendo, siguieron estableciendo que la doctrina de la salvación, la salvación se alcanzaba por la fe y por las obras. En cuanto a la escritura y la tradición, recuerden que Martín Lutero proclamaba que la sola escritura era la autoridad de revelación para la iglesia, pero ellos dijeron escritura y tradición. Ellos dijeron que la Biblia es el fundamento de la fe cristiana, pero completado con la tradición. Y eso significa que las interpretaciones que dieron los antiguos autores, los primeros padres de la iglesia, de los apóstoles y la decisión de los concilios ecuménicos anteriores y de los papas era similar a la autoridad bíblica. Es decir, tenían el mismo peso de autoridad. Ellos vinieron y dijeron, la Biblia es el fundamento de la fe cristiana, pero nuestra tradición es igual una revelación de Dios con la misma autoridad. El prólogo de las Biblias católicas desde un inicio establece eso. La Biblia junto a la tradición son la revelación de Dios para el hombre. Y aquí había un problema, porque la tradición era la que había confundido y la que había hecho pedazos la doctrina. La tradición contradice la doctrina, pero para ellos esa contradicción es inexistente o carece de importancia, porque para ellos su dogmática la tienen que sostener por la tradición. ¿Qué es la tradición? Es lo que ellos dicen que los primeros padres, que los apóstoles y que la decisión de los concilios y sobre todo la declaración del Papa es igual a la Biblia. Por ejemplo, las cosas que la Biblia no dice, pero que la Iglesia Católica las cree, son parte de su tradición, son parte de su herencia hasta el día de hoy. Y eso en el Concilio de Trento dijeron, eso debe de mantenerse. Y en cuanto a los sacramentos, Martín Lutero estableció que solo había 3. Sin embargo, la Iglesia Católica reivindicó el bautismo, el matrimonio, la Eucaristía, la orden sacerdotal, la confirmación,
la confesión y la penitencia. Establecieron en el Concilio de Trento que la doctrina de la transustanciación, que es la presencia real del cuerpo y sangre de Cristo, se mantenía y que el pan y el vino no eran simbólicos, algo que en el tiempo de Martín Lutero se vuelve a ver como elementos simbólicos únicamente. Como pueden ver, en ese concilio, la Iglesia Católica lo que hace es mantener a pie firme su dogmática, su creencia, mantener a pie firme sus dogmas que tanto habían hecho daño a la fe cristiana en la Edad Media. También mantuvieron que aunque Cristo era el primero en venerarse, eso no quitaba de venerar a María y a los santos, quienes también se consideraban intercesores y por ello había que rendirles culto, perdón. En el Concilio de Trento, los católicos reafirman que aunque se pierdan más países y aunque mucha gente se vuelva protestante, ellos van a seguir manteniendo que la veneración a Cristo debe de ir acompañada de una veneración a María y a los santos. Y cuando decidieron la autoridad del Papa y de la Iglesia, dijeron que su poder era ilimitado. Se fortaleció la figura del Papa, ya que éste se consideraba el sucesor de San Pedro. El hecho que la autoridad papal fuera competente es esa pugna entre reyes y papas que comentábamos anteriormente, y es que muchos reyes querían hacerse partícipe de los asuntos eclesiásticos. Esta es una respuesta política. Recordarán ustedes que la iglesia en la Edad Media, en el fortalecimiento del papado, ya les enseñé que vinieron y tomaron participación en los asuntos de justicia. Y en el tiempo del Santo Imperio Romano, la iglesia empezó a decidir políticamente sobre quién era emperador, sobre quién era rey. Y este movimiento de reforma fue apoyado por los gobernantes y los políticos porque separaba a la iglesia de las decisiones políticas. Sin embargo, en el Concilio de Trento, los católicos establecieron que el Papa seguía siendo la autoridad máxima política, religiosa, social, y vaya usted a saber qué más. Pero esas fueron las decisiones en el Concilio de Trento. Decidieron la salvación por la fe y las obras, decidieron que la escritura y la tradición eran autoridades iguales, establecieron sus sacramentos, establecieron la veneración a María y a los santos y también la autoridad del Papa y de la Iglesia. Imagínense, nunca ellos negociaron absolutamente nada y nunca han negociado sobre su doctrina. Ahora, como una especie de respuesta a la propagación del catolicismo, la Iglesia Católica instituyó en el Concilio de Trento la Orden de los Jesuitas. Esta orden fue fundada en 1540 por un español llamado Ignacio de Loyola. Se trataba de una orden de educadores, pues los jesuitas tenían una gran capacidad intelectual. Ellos enseñaban en los colegios y no en los conventos. Ellos sabían escribir y gracias a ellos se van a reconocer todo lo que habían hecho tanto eruditos, traductores y humanistas. Se caracterizaron por su difusión evangelizadora en América y Asia y su vida espiritual a través de la meditación religiosa. Actualmente existen unas 130 universidades jesuitas en el mundo, fundadas las primeras entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Fíjese que existe la Universidad Católica en El Salvador, la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y otras universidades en Latinoamérica que fueron fundadas por los jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas? Fue una orden monástica, pero sobre todo estos fueron educadores y revolucionadores sociales. Cuando pensamos en los conflictos armados internos,
muchas guerrillas se levantaron por el trabajo de los jesuitas. Los jesuitas vinieron a ser no solo la parte educadora de la Iglesia Católica hacia las universidades y hacia los colegios, sino que también vinieron a ser el brazo armado de la Iglesia Católica. Con esta orden fue perseguida muchísima comunidad protestante de aquel entonces. Muy bien. La tercera fue la persecución activa. La persecución de los infieles. La Iglesia Católica estableció este apelativo, este título a los reformadores o protestantes, los infieles. Las imágenes que les presenta esta diapositiva habla de los métodos que utilizaron de tortura para los infieles. Una rueda desgarradora, tortura a través de pinzas, guerras de matanzas, la persecución de los infieles. El contexto en el que se desarrolló la contrarreforma fue en un momento en el que se perseguían los infieles, es decir, todas aquellas personas que no seguían la religión católica. Esto más que todo en los países que se mantuvieron fieles a la Iglesia Católica y que no aceptaron la reforma. Esto conllevó que también se persiguieran a otras personas de la sociedad que se consideraban impuras, como es el caso de las supuestas brujas, a las que se les dieron caza de forma indiscriminada. Hasta el día de hoy se mantiene el dicho cacería de brujas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la Iglesia Católica estableció una persecución, una persecución sanguinaria en contra de aquellos que se apartaban de la religión católica. Se estableció el término Inquisición. La Contrarreforma estableció la aparición de un órgano muy concreto, la Inquisición, que se encargaba de perseguir a todo aquel que no comulgaba con el pensamiento católico cristiano. Esto hizo que este periodo hoy día sea considerado como uno de los más oscuros del catolicismo. Entonces, mis amados hermanos, la Inquisición no era lo que hacían en cuanto a castigo. La Inquisición era un tribunal que determinaba la muerte de aquellos que eran considerados fieles o impuros. La Inquisición incluso se aplicó a los libros de los reformadores, no solo a las personas. ¿Qué era la Inquisición? Eran aquellas cosas, personas u obras literarias que la Iglesia Católica exterminaba por considerarla ajena a su doctrina y propia de los reformadores o protestantes. Por último, vienen las misiones, los movimientos misioneros. El ambiente de la contrarreforma trajo como consecuencia la creación de movimientos que tenían como objetivo cristianizar a ciudades pertenecientes a otras culturas como la americana, la africana o la asiática. Se establecieron diferentes colonias europeas alrededor del mundo que, entre otras cosas, perseguían difundir la religión católica. Se levantaron misioneros, por ejemplo, acá a Guatemala vamos a aprender, que el catolicismo vino en la responsabilidad de Fray Bartolomé de las Casas y del obispo Francisco Marroquín, entre otros, que vinieron junto a los conquistadores a hacer un proceso de cristianizar en la forma católica a los países conquistados. Consecuencias de la contrarreforma, se levantó un movimiento antisemitista, antisemitista, es decir, que las consecuencias más directas fue que tanto los protestantes como los católicos comenzaron a tener un cierto rechazo a las comunidades judías. Este fue un problema porque pues no solo los católicos, sino que hasta los protestantes de cierta manera empezaron a señalar a los judíos como los causantes de la muerte de Cristo Jesús. También se levantaron guerras entre católicos y protestantes.
Ya hemos comentado que la Contrarreforma fue un periodo muy convulso y que la Inquisición fue un brazo ejecutor muy violento y sanguinario. Esto hizo que comunidades protestantes se alzaran en contra de los católicos, generando algunos enfrentamientos, sobre todo en Inglaterra y Francia. Es decir, en la historia hay que ser justos y en esta cuestión de la Inquisición encontraremos que hubieron comunidades protestantes que se defendieron de los castigos de la Inquisición y también muchos católicos fueron ejecutados por protestantes. La guerra de los campesinos en Alemania es una de las consecuencias de la contrarreforma más directa y es que entre el 1524 y 1525 tuvo lugar esta guerra promovida por los campesinos, quienes se alzaron ante la autoridad eclesiástica. Esto conllevó a que años más tarde comenzara la guerra de 30 años. Hubieron estallidos sociales, hubieron conflictos sociales ante la respuesta de la contrarreforma. Y por último, la pérdida de poder de la iglesia. Después de la contrarreforma, la iglesia católica comenzó a perder fuerza y en su lugar fueron los reyes y los soberanos los que fueron quedándose con el poder. Y la persecución de los infieles, la matanza que se llevó a cabo durante la contrarreforma fue realmente brutal. En Europa y América se ejecutaban incluso y se quemaban vivas a personas acusadas de ser herejes o de brujería. Mis amados hermanos, en estos minutos les he trasladado lo relacionado a la contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a los movimientos de reforma. Y encontramos que fueron cuatro, los cuales ya se los expliqué: el Concilio de Trento, la Orden de los Jesuitas, la persecución activa y las misiones. Muy bien. Ahora, dado este material, necesito que pongan especial atención al trabajo que vamos a hacer ahora. Necesito que el presidente de grado divida el grado en cuatro grupos. El grupo número 1 va a trabajar el Concilio de Trento. El grupo número 2 va a trabajar la Orden de los Jesuitas. El grupo número 3 va a trabajar la persecución activa. Y el grupo número 4 va a trabajar las misiones. Esto lo van a trabajar en la hoja de trabajo que se les va a hacer llegar a través del presidente. Ustedes toman estos contenidos y los amplían y los hacen eh, más investigados, esa es la palabra, más reflexionados, después de todo lo que yo les he trasladado. Qué gozo poder saludarles. El próximo viernes ya estaré presente para continuar con clases presenciales. Gracias por la comprensión y gracias por la paciencia. Muchas bendiciones.